En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Retomamos entonces el Catecismo de San Pío X. Habíamos dejado en la parte de los mandamientos, justo cuando empezaba el primer mandamiento, la pregunta 351, que dice así: ¿por qué se dice al principio, yo soy el Señor Dios tuyo? Porque cuando Dios promulgó los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, él así empezaba: yo soy el Señor Dios tuyo. Entonces, tal mandamiento, tal otro. Entonces la pregunta, ¿por qué? La respuesta: al principio de los mandamientos se dice, yo soy el Señor Dios tuyo, para que entendamos que Dios, por ser nuestro Creador y Señor, puede mandarnos lo que quiera y nosotros, sus criaturas, estamos obligados a obedecerle. Entonces es dándole toda esa autoridad que tiene, como Dios al dictar la ley, como divino legislador. Sin embargo, vale la pena hacer una pequeña salvedad para entender un tema muy interesante y no caer en lo que se llama el voluntarismo. Digamos, la pregunta es, ¿tal cosa es mala porque Dios lo prohíbe o porque es mala por eso Dios lo prohíbe? Es distinto. Y hay que tener cuidado porque hay un error que ha habido en siglos pasados, los voluntaristas, que han puesto la razón última de todas las cosas en la voluntad de Dios. Y no, está en la inteligencia divina. ¿En qué sentido? En que Dios prohíbe esto porque Él sabe con su inteligencia divina que eso es malo. Porque es malo matar al inocente, por eso Dios dice, no matarás. Porque es malo la fornicación, por eso dice Dios, no fornicarás. Y así con todos los mandamientos, y no al revés. Es muy importante eso porque el voluntarismo, el poner la razón última de las cosas en la voluntad de Dios, es decir, es malo matar al inocente porque Dios lo prohíbe, o es malo fornicar, digamos, porque Dios no lo permite. Si eso fuera así, entonces sería la consecuencia que si Dios lo mandara, entonces ya sería bueno. Dios podría mandar, decir que ya fornicar no es pecado, entonces no pasa nada. O que puedo matar al inocente. O que puedo adorar la cabeza de un burro, idolatría. No, porque eso es pecado. Y por lo Dios lo prohíbe la idolatría. Es muy interesante saber eso, porque ha habido autores en el pasado que han caído en ese voluntarismo. Y tiene consecuencias muy tremendas. Y si hasta uno lo piensa, en el contexto de lo que hoy vivimos, el modernismo, Vaticano II y todo, encajaría muy bien, ¿no? Porque el Vaticano II es prácticamente la contradicción de lo anterior. Y algún modernista que supiera estas cosas, si fuera voluntarista, podría decir, no, pues sí, porque antes Dios lo prohibía, pero en Vaticano II llegó el Espíritu Santo y ahora ya la libertad religiosa está bien. Antes no, pero ahora sí ya, porque Dios ya cambió de parecer, digamos. Y no. La razón última de las cosas está en el entendimiento divino. Y por eso es que Dios nos manda o prohíbe determinadas cosas. La siguiente pregunta, 352. ¿Qué nos ordena Dios con las palabras del primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Con las palabras del primer mandamiento, Dios nos ordena que le reconozcamos, adoremos, amemos y sirvamos a Él solo como a nuestro supremo Señor. En definitiva, es la finalidad de nuestras vidas, es nuestra razón de ser. Pregunta básica del catecismo: ¿para qué ha creado Dios el hombre? Para que le conozca, le ame y le sirva en esta vida, y mediante esto salve su alma y llegue al cielo. Esta es la razón de ser, el primer mandamiento. Es la razón de nuestro existir. Amar a Dios sobre todas las cosas, y que todo lo que haga esté encaminado a eso, a la mayor gloria de Dios. Y allí es donde está la verdadera felicidad, en servir a Dios, amar a Dios. Uno piensa cuántas crisis existenciales que tantas personas en el mundo no lo tienen, que no saben para qué están vivos, no le ven sentido a la vida, al sufrimiento, a la cruz, al pariente que se enfermó y se murió, y esto y lo otro. ¿Por qué desconocen eso? Porque no conocen el primer mandamiento. No saben que esa es la razón por la cual están acá. Para amar a Dios sobre todas las cosas. Conocerlo, amarlo, servirlo. La siguiente pregunta, 353. ¿Cómo se cumple
el primer mandamiento. ¿Cómo hacemos ese amar a Dios sobre todas las cosas? El primer mandamiento se cumple con el ejercicio del culto interno y externo. Siguiente pregunta, ¿qué es culto interno? Culto interno es la honra que a Dios se da con las facultades del Espíritu únicamente, a saber, con el entendimiento y la voluntad. Las facultades internas, entendimiento, voluntad, con el entendimiento, la sumisión a la fe, creer las verdades de la fe, someter la inteligencia a las verdades reveladas por Dios, y con la voluntad amar a Dios, entregárselo para servirlo a Él. Eso es adorar a Dios con el culto interno, lo que tenemos de esa parte interna, y es muy importante, porque a alguien le podría faltar el culto interno, por supuesto. Alguien que no quiera someter su inteligencia, la verdad es que Dios está revelado. Que no quiera creer, no da culto interno a Dios. Porque le declara en ese sentido, se llama el caso mentiroso, no le quiere creer a Dios. Prefiere su propio criterio antes que el de Dios. Pues ahí no hay ningún culto hacia Dios, por supuesto. La siguiente pregunta, 355. ¿Qué es el culto externo? Culto externo es el homenaje que se rinde a Dios por medio de actos exteriores y de objetos sensibles, y todo lo que exteriormente se hace. Misas, rosarios, procesiones, ceremonias, rezar de rodillas, etc. Todo lo que de una u otra manera es con toda esa parte externa que tenemos, alma y cuerpo, el cuerpo, es el culto externo. La siguiente pregunta, 356. ¿Basta adorar a Dios nada más que con el corazón internamente, el puro culto interno? La respuesta, no. No basta adorar a Dios nada más que con el corazón interiormente, sino que es necesario adorarle también exteriormente, con el espíritu y con el cuerpo, porque es creador y Señor absoluto del uno y del otro. Evidente. Dios creó mi alma y por eso tengo que someter mi inteligencia y mi voluntad. También creó mi cuerpo y por eso con mi cuerpo también tengo que darle ese acatamiento, esa sumisión. Y dicho sea de paso, esto va en alguna medida contra el liberalismo. El liberalismo, en sus corrientes es, bueno, sí, que el que crea, pero que sea ya en su corazón o allá encerrado en la sacristía, que no venga a molestar, ni a querer imponer o enseñar a los demás. No, Señor. Dios merece culto externo, y también por culto externo entiéndase culto público de las sociedades. Dios es el creador, así como del cuerpo y el alma, y por tanto tenemos que con uno y otro adorar a Dios, a darle culto. También Dios es creador del individuo y de la sociedad. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque si la sociedad es el conjunto de individuos que se necesitan unos a otros, porque por si no logran satisfacer todas sus necesidades, y Dios creó el individuo y lo creó precisamente con esa necesidad de los demás, para que se reúnan. Entonces, conclusión lógica, Dios es el creador en última instancia de la sociedad. Y por eso la sociedad en cuanto total tiene que rendir ese culto externo y público a Dios también. Es muy importante eso. No basta solamente el interno, tiene que ser externo también. Y la siguiente última pregunta por hoy, 357. ¿Puede subsistir el culto externo sin el interno? No, no puede en manera alguna subsistir el culto externo sin el interno, porque aquel desacompañado de este queda privado de vida, de mérito y de eficacia, como un cuerpo sin alma. Si quedamos en un puro formulismo, fariseísmo, eso eran los fariseos, de hecho, era todo exterior, sus grandes vestidos, todo era puro exterior. Y Cristo se los echa en cara y les dice que han descuidado lo importante, lo más importante, que es lo interior, precisamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque uno puede caer así en meramente externo, ir a misa, así, rezar rosario de vez en cuando, pero faltando ese verdadero y real culto
interno, principalmente por una vida en gracia de Dios, la sumisión de la fe y la voluntad, que busquen todo amar y agradar a Dios. Lo principal es lo interno, y tiene que estar lo externo también, pero tiene que vivificarse con lo interno. En todo caso, dejamos aquí, Dios mediante mañana veremos que nos prohíbe el primer mandamiento de la ley de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebido, María. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.